fruto del árbol envenenado, y que generaba pues en esto que es la ilegalidad de las pruebas. Cuando una prueba se convierte en prueba ilegal. Y en este caso es el Código Procesal Penal, para aquellos que me estaban diciendo, para Lemig me estaba diciendo que me gusta más el área civil, sí me gusta, pero también el área penal, y ya vemos que el Código Penal, Procesal Penal tiene muchas herramientas de las que nos podemos auxiliar. Y en este caso, pues el artículo 94 expresa sobre este punto en específico de la ilegalidad de las pruebas, siempre partiendo de esa teoría del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? O del árbol contaminado. Si desde el inicio la prueba está contaminada, pues subsecuentemente va a tener el mismo efecto, ¿verdad? Y lo que nos expresa este artículo en este caso, pues es eso, que cuando los fiscales tengan en su poder, cuando ellos puedan tomar, porque obviamente recordemos en el Ministerio Público es el que dirige la parte de investigación en la escena del crimen, ¿verdad? Ellos son los directores de la escena del crimen y son los que van a recabar todas las evidencias, todos los indicios que se convertirán en evidencia y posteriormente prueba, ¿verdad? Entonces, si ellos saben que estas pruebas fueron obtenidos por métodos ilícitos o, ¿verdad?, violentando principios de derecho procesal, garantías constitucionales, tratados internacionales, entonces van a tener que abstenerse de utilizar esos medios de prueba porque son ilícitos, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, aquellos métodos ilícitos, los que se conocen como la tortura, ¿verdad? Los tratos o castigos crueles, inhumanos, degradantes, abusos de derechos humanos. En Honduras hubo una época gris, ¿verdad? Gracias a Dios, ni ustedes y yo vivimos esa época, aunque estamos viendo otra un poco complicada, pero hubo una época gris donde existía un aparato de investigación del Estado que fue famoso por recabar información en base a métodos inhumanos o tratos crueles, llegando a la tortura, ¿verdad? Incluso hacen hasta chistes, ¿verdad?, de eso. A lo mejor quizá ustedes pueden haber escuchado alguno de aquella famosa institución conocida como el DIN, ¿verdad?, que era la Dirección de Investigación Nacional, y que luego fue teniendo transformaciones, ¿verdad? Entonces, estos aparatos de investigación tienen que tener sumo cuidado de no violentar, ¿verdad?, lo que son los derechos humanos ni los derechos procesales, porque lo que va a conllevar pues es la toma de pruebas ilegales, ¿verdad? Y el fiscal es responsable de que si tiene conocimiento que esa prueba fue tomada ilícitamente, pues no utilizarla en el proceso, abstenerse de utilizarla, ¿verdad? Y sobre todo pues para garantizar eso, el debido proceso. ¿Qué tipo, por ejemplo, de pruebas no se pueden utilizar? Vaya, el polígrafo no se puede utilizar en que no es, si bien es cierto, el polígrafo no es una prueba que va a representar un daño físico, ¿verdad?, a la integridad o del cuerpo del que está siendo interrogado, pero sí puede representar pues un vejamen moral, ¿verdad? O atentar contra eso, además de que no puede ser nadie, recordemos, obligado a declarar en contra suya. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Que el Ministerio Público tenga esa conciencia, tenga ese nivel de objetividad en cuanto a la toma de las pruebas. Y bueno, procederán también, además, los agentes del Ministerio Público deben proceder contra quienes han empleado métodos de este tipo, métodos ilícitos para obtener esas pruebas, ¿verdad? Y con ello, pues, deducirle responsabilidad penal. Es decir, vaya, si un agente de investigación o agente de la fuerza pública, policía o policía militar, emplea un método de tortura o de maltrato contra una persona para sacarle, por ejemplo, un testimonio, ¿verdad? Debe el fiscal, si se entera de eso, pues proceder, ¿no? Proceder para deducirle la responsabilidad penal por el abuso de autoridad, por las lesiones que pudo haber causado, ¿verdad?, o todos los daños, incluso llegar a eso, a un delito de tortura, ¿no?
Entonces, y por eso debe adoptar el Ministerio Público todas las medidas necesarias para asegurar, ¿verdad?, que los responsables comparezcan hasta la justicia. Entonces, es una tarea dura la que tiene el Ministerio Público en este caso, porque se va a enfrentar al aparato de investigación y al aparato de fuerza pública, que es el que trabaja con él, con el mismo Ministerio Público de la mano, ¿verdad? Para cada actividad de investigación, de recabación de prueba, pues el agente del Ministerio Público va a trabajar con agentes de los cuerpos de seguridad y de investigación. Entonces, eso es un trabajo complejo. De hecho, por eso se ha creado, tenemos lo que es la Dirección de Investigación, Dirección General de Investigación Criminal, que depende de la policía, y también está la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que depende del Ministerio Público, ¿verdad? Una que se llama DGIC y la otra, bueno, pero ustedes ya saben de cuál, la famosa DIG o DGIC, que es la de Investigación Policial, y la ATIC, que es la Agencia Técnica del Ministerio Público, que también hacen investigación. Entonces trabajan en conjunto, pero hay que tener sumo cuidado con la toma de muestras ilegales. Y ese es, como les he mencionado en otras clases, que ha sido pues uno de los efectos para que muchas de las causas queden en cifra negra, que no se judicialicen, que no lleguen a judicializarse, o que aún judicializadas, si se llevan ante los tribunales, ante los juzgados, los investigados o acusados resulten absueltos, porque la prueba se ha recabado ilícitamente. Ese es el impacto que tiene el tomar una prueba ilegal, ¿verdad? Aunque nosotros sepamos, aunque incluso el juez en su criterio personal puede estar convencido de que en efecto al que le tienen ahí enfrente acusándolo es el autor material de un hecho delictivo, no lo puede condenar si las pruebas no le ratifican ese convencimiento, ¿verdad? A pesar de que diga, no, pero es que este sí es, ¿verdad? Pero no se puede basar el juez en ese criterio particular de él si las pruebas no se lo demuestran. Por eso la importancia de la prueba, ¿verdad? De esas tres etapas que tiene la prueba, ¿verdad? En la escena del crimen, recordemos, es un indicio, ¿verdad? Un casquillo que encontremos, la huella de un zapato, una huella dactilar en la manija de una puerta, o en un arma de fuego, o en el mismo cuerpo. Todo eso son indicios, ¿verdad? Y luego esos indicios hay que convertirlos en evidencia. ¿Cómo se convierten? Pues siguiendo un procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento que debe respetar todos los protocolos legales, de principios eh, y de disposiciones enmarcadas tanto en la ley penal, en la Constitución, como en los tratados de los que Honduras forma parte. Ese es el impacto de la evidencia. Y por eso escuchamos aquella famosa terminología de la cadena de custodia. Es decir, si nosotros encontramos un casquillo, bueno, ¿cómo vamos a levantar ese casquillo? Si encontramos una huella, ¿cómo vamos a sacar, ¿verdad?, la impresión de esa huella? Pues tiene que ser un técnico especialista el que lo saque con el debido cuidado, y esa prueba tiene que ser embalada, es decir, guardada en un empaque, ¿verdad?, donde no se violente, no se afecte, no haya otra fuerza externa que provoque que se vaya a afectar esa prueba, esa evidencia, ¿verdad? Y luego, pues esa evidencia, cuando se lleva al juez, se convierte en prueba. Pero si esa prueba que se llevó ante el juez tiene un vicio de ilegalidad desde la toma de indicio, pues es infructífera, ¿verdad? No va a tener frutos al final cuando el juez tenga que decidir. Bien, ahí se resume entonces esa teoría del árbol envenenado, si había quedado alguna duda. Luego, pues pasamos a determinar la carga de la prueba, es decir, quién tiene la responsabilidad de probar ante el juez, quién es el que tiene que llevar todos los elementos de prueba o por decir así, el que debe probar los hechos que se están alegando. Pues en el proceso penal, de acuerdo al artículo 92, es el Ministerio Público o en su defecto el ente acusador, ¿verdad? Es el que va a preparar la acusación, el que tiene la responsabilidad de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque el que acusa es el que lleva eso, la participación del proceso,
es el que debe actuar con objetividad, ¿verdad?, en ese sentido, y debe velar además por la aplicación de la ley, es que es lo que les estaba mencionando con respecto a la ilegalidad. Entonces debe investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, ¿verdad?, sino que también que todas las pruebas estén recabadas de manera adecuada. Y si es el Ministerio Público o un ente acusador privado, pues también, ¿no?, son ellos. El acusado, la defensa del acusado, lo único que tiene que velar, pues es básicamente que se respete el debido proceso, que se respete eh, el estado de inocencia de su representado, ¿verdad? El imputado no tiene la responsabilidad de probar su inocencia, porque ya para eso la misma Constitución de la República establece el derecho del estado de inocencia, que nadie es culpable, ¿verdad?, o nadie puede ir a prisión si no es condenado por un juicio eh, adecuado. Y ese juicio adecuado solo puede ser establecido si se ha llevado ante el tribunal, ante el juez que está conociendo, pues la prueba suficiente. Si no existe prueba suficiente, pues se le absuelve por falta de prueba. O si existe una duda en la prueba que se ha puesto en presencia del juez, lo que hace el juez es crear una duda razonable o una duda suficiente y absuelve también, ¿verdad? Porque los hechos, en el caso de la materia penal, tienen que ser claros. No puede quedar... Sí puede el tribunal, vaya a decir, trabajar en base a una prueba indiciaria. ¿Cómo es una prueba indiciaria? Que digamos, si no hay una cámara que grabó la escena del crimen, no existe un testigo presencial que estuvo enfrente ahí en la comisión del delito, pero existen testimonios, por ejemplo, que vieron salir corriendo a una persona después de escuchar unos disparos y la distancia en la que vieron, escucharon los disparos y vieron correr a la persona, pues indican, por ese tipo de pruebas indiciarias sí que se puede llevar a una sentencia condenatoria, pero tienen que ir acompañadas de varios elementos probatorios que le den al tribunal o al juez la certeza de eso. Si no hay certeza de que efectivamente pudo haber sido indiciariamente la comisión de un delito, pues entonces el juez va a absolver por medio de la duda. En cambio, en los otros procesos, civiles, laborales, mercantiles, etcétera, va a corresponder al actor, al que promueve la demanda, ¿verdad?, la carga de la prueba. Y también al demandado, cuando el demandado es reconveniente o cuando el demandado contrademanda. Entonces siempre, básicamente, pues que es una dinámica similar a la del procedimiento penal, pero la libertad que existe en estos otros procesos es que, pues aquí no hay un estado de inocencia, ¿verdad? No hay un principio rector que favorezca a una parte, a excepción de la materia laboral, que sí hay principios que favorecen al trabajador. Por ejemplo, en las relaciones laborales, cuando no se ha suscrito un contrato, no hay un contrato por escrito, se entenderá que la relación laboral es permanente, no es por tiempo determinado, sino que es permanente. Entonces, ese tipo de cosas para ese tipo de procesos especialmente. Pero ya ustedes cuando entren a estudiar, pues cada uno de esos procesos se van a enterar más, ¿no? Básicamente que en los procesos tanto civiles y mercantiles, laborales, etcétera, ambas partes van a tener carga de la prueba, ¿verdad? Tanto el actor, que es el que debe probar el hecho que quiere que se le tutele, como el que está siendo demandado para defender su posición, ¿verdad? Ambos tienen un equilibrio en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, en el momento de dictar sentencia, lo que va a suceder, pues que el tribunal, el juez, va a considerar dudosos hechos relevantes para su decisión. Eh, si considerase, perdón, dudosos hechos relevantes para su decisión, va a desestimar las pretensiones del actor. O sea, va a desestimar, va a declarar sin lugar la demanda o va a declarar sin lugar la contrademanda cuando se habla del reconveniente, ¿verdad? Y bueno, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos, según vayan fundamentando sus pretensiones, ¿verdad? Es como el juez valorará. Por eso incumbe al demandado y al actor la carga de probar los hechos, a ambas partes. ¿Estamos claros con eso?
¿Hay alguna duda, un comentario? No, abogado, todo claro. Todo bien. Bueno, pues seguimos. Em, Entonces, ¿cómo? Bueno, ya habíamos visto la parte general sobre la carga de la prueba y las pruebas permitidas. Hoy hay que ver cómo se proponen las pruebas y cómo son admitidas en los procesos. Bueno, en el proceso civil, aquí que he querido separar en una diapositiva cada proceso, ¿verdad? Porque ambos tienen sus particularidades, pero al final van a entender ustedes que es casi lo mismo. En el proceso civil, pues en el escrito de la demanda, cuando interponemos la demanda, recordemos proceso civil, mercantil, laboral y análogos, ¿no? Pues va a ser en el escrito de demanda o en el escrito de contestación. Cuando nosotros vamos a presentar la demanda, tenemos que proponer los medios de prueba, ¿sí? En ese momento. Lo vamos a dejar para después, aunque ya van a ver que hay un momento en que sí se puede. Entonces, y cuando el demandado debe contestarlo, también debe de presentar. Esto en el procedimiento ordinario. En el procedimiento abreviado hay dos procesos principales en el proceso civil. El ordinario y es más largo y el abreviado es más corto, como la palabra lo dice, ¿no? Entonces, en el ordinario siempre va a ser en el escrito de demanda y en la contestación, ¿verdad? U oralmente, como dice el mismo artículo 239, oralmente en la audiencia preliminar del proceso ordinario y en la audiencia del proceso abreviado. Entonces, puede ser también en ese mismo momento, en la audiencia, en el momento preliminar. Si usted no propuso un medio de prueba en, en el escrito de demanda o en el escrito de contestación de demanda, no se preocupe. No es que no lo pueda volver a proponer, lo puede hacer en el momento de la audiencia. Hay una etapa en la audiencia preliminar del proceso ordinario cuando el juez le debe conceder a las partes ese espacio para que propongan sus medios de prueba, ¿verdad? Y ahí podrá introducir usted incluso aquellos medios de prueba que no los haya hecho en el escrito. Y en el procedimiento abreviado, de hecho, pues casi que ni es necesario hacerlo en el escrito de demanda o de contestación, sino que se va a hacer oralmente al momento de la audiencia. En el proceso abreviado es una sola audiencia. Ahí mismo se intenta conciliar, se resuelven los defectos procesales, se subsanan, se lleva a cabo toda la etapa de incidentes, etcétera, nulidades, ¿verdad? Y además la proposición de los medios de prueba. Eso sí, cada medio de prueba debe ser propuesto por separado, expresándolo. O sea, usted debe decir, su señoría, propongo medio de prueba documental consistente en documento público autorizado por el notario X, ¿verdad? Número tal, el número 239, vamos a ver, el que tengo aquí viendo pantalla, de fecha 16 de julio del 2020, o sea, de esa manera específica hay que expresar, ¿verdad? Con el que se pretende acreditar la propiedad que tiene mi representada sobre el bien objeto de este debate. Segundo, propongo un medio de prueba testifical del señor X, ¿verdad? ¿Quién vendrá a deponer referente al hecho primero de la demanda? Entonces, de esa manera debe expresarle usted al juez los medios de prueba, ¿no? Separadamente, cada uno, ¿verdad? Enumerados, puede ser primero, segundo, o número 1, número 2, o A, B, C, cualquier nomenclatura, perdón, siempre y cuando se establezca esa separación y usted haga la aclaración de cuál es la intención que tiene con ese medio de prueba. ¿Para qué? Para determinar si el medio de prueba es útil, si el medio de prueba es pertinente, ¿verdad? Si es proporcional con el proceso. Entonces, de esa manera, ustedes deben ir puliendo ese aspecto, porque muchos de los profesionales que nosotros vemos, ¿verdad? En las audiencias no tienen desarrollada esta habilidad de poder expresar sus medios de prueba de manera correcta. Y pues nos toca a los jueces estarles corrigiendo, estarles diciendo que indique cuál es el objeto de aprobar con ese medio de prueba, ¿verdad? Que especifique a qué medio de prueba se hace referencia.
algo que deben corregir ustedes, por ejemplo, es que cometen, yo sé que pues la mayoría seguramente no han visto un expediente judicial, ¿verdad? Y ahorita con la pandemia pues se nos ha complicado mucho más. Pero muchos abogados presentan los medios de prueba, el legajo de papeles, y no indican ni siquiera qué es cada papel. O sea, no hay ni siquiera indicación de qué es lo que pretenden probar ni a qué se refieren. Entonces, solo presentan el montón de facturas, de recibos, ¿verdad? Y eso, pues obviamente, no va a significar, el hecho de que usted presente el montón de papeles no se va a significar de que con eso va a ganar su juicio, ¿verdad? Que va a tener favorecimiento de la pretensión a la que usted esté defendiendo, sino que lo que va a representar pues es un montón de papel que no tiene ninguna significancia, porque no está dejando claro ante el tribunal cuál es el objeto de presentar eso. Entonces, eso. ¿Qué es el tercer punto de este 239? Que habla de indicar precisamente la identidad, el domicilio, en el caso de las personas que tengan que ser citadas, ¿verdad? Los testigos, los peritos o las mismas partes, para la práctica de cada medio de prueba. Hay que indicar el nombre, la identidad, la residencia, ¿verdad? El domicilio o dónde se le puede encontrar. Y también, bueno, ahí fue que se repetía esto. Pero básicamente es eso, indicar tanto a las personas que van a ir a deponer una declaración a la audiencia, como aquellos documentos o medios de prueba que se pretenden incorporar al proceso. Hay que indicar claramente. Bien, el proceso penal lo que nos indica es que la parte que pretende evacuar, aquí vemos sí la participación de dos artículos, ¿verdad? La parte que pretenda evacuar los elementos de prueba se hará cargo de su presentación en la audiencia y el juez resolverá únicamente con aquellos que se incorporen. Esto en la audiencia inicial. El proceso penal, pues, ordinario, como les he explicado, tiene varias etapas. Y la primera audiencia como tal es la audiencia inicial, la que se conoce como audiencia inicial. Luego está la audiencia preliminar y la audiencia de debate. Y en la audiencia inicial se da, pues, la presentación del acusado ante el juez. Y en ese momento, cualquiera de las partes puede introducir medios de prueba. Normalmente, quien introduce medios de prueba, pues es el Ministerio Público, porque es el que dispone, ¿no?, de la investigación. Es el que ha venido desarrollando todo ese procedimiento de investigación y es el que dispone, obviamente, de primera mano de todos los informes periciales o de las declaraciones testificales que se tengan a mano, ¿verdad? La defensa muy raras veces va a disponer de elementos probatorios, pero si tiene elementos probatorios lo puede presentar. Por eso el código no se cierra a que solo el Ministerio Público o a que solo una parte, sino que la parte que pretende evacuar medios de prueba, o sea, le da la apertura a ambas partes de la presentación y deben de hacerla en la audiencia, ¿verdad? Y el juez va a resolver conforme a los que se incorporen. Ahora, no nos dice más indicaciones que eso, la audiencia inicial, ¿verdad? No nos dice si es en la audiencia, como en el procedimiento civil, ¿verdad? Porque ya especifica en este 294 que habla sobre la audiencia inicial. Si ustedes se van a su Código Procesal Penal, al 294 irán directamente a eso, a la audiencia inicial. Luego el 317, que ya habla del debate, que ya es donde el desarrollo de la prueba pues se da de una manera más amplia que en la inicial. La inicial únicamente es para una audiencia donde el juez va a resolver si da un sobreseimiento provisional, un definitivo o una formalización de los cargos. Y un auto de prisión. Entonces, eso es lo único. No está resolviendo el juez si es condenado o no el imputado. Solamente si el juicio merece pararse, un sobreseimiento provisional, si el juicio no debe seguir porque el acusado no hay elementos que lo oríen a una culpabilidad, entonces un sobreseimiento definitivo o un auto de prisión que es para que se siga el proceso, ¿no? Entonces, pero en el caso del 317, que ya es en la etapa del proceso, del juicio, perdón, del debate, pues sí, ya el proceso indica que deben presentar la lista de testigos y los peritos,
con la indicación de los nombres, apellidos, profesión, dirección exacta, lo mismo que decía el civil, ¿no? Sobre los cuales deben ser examinados. También los documentos y los demás medios de prueba, o sea, cualquier medio de prueba que se pueda incorporar. Si el martes veíamos, ¿no?, que el procedimiento penal da apertura a cualquier medio de prueba posible. Entonces, contemplado en el presente o que pueda desarrollarse en el futuro. Entonces, debe indicar, ¿verdad?, los documentos y demás medios de prueba que sirvan para probar las pretensiones deducidas en el juicio. Y, en su caso, señalar el lugar donde se encuentren, si es que no se encuentran en ese momento, ¿verdad?, en la audiencia. Ahora, todos los medios de prueba, deben ser propuestos con indicación de los hechos y las circunstancias que se deban probar. Lo que les mencionaba. Hay que indicar cuál es el objetivo de presentar un medio de prueba. Si usted va a llevar un testigo, tiene que decirle al juez, este testigo lo presento porque el testimonio de él es importante para determinar lo que establecemos en el hecho primero. Que el hecho primero es que el señor X estaba en el lugar de los hechos, en el lugar donde ocurrió el delito. Entonces, eso debe ser clara esa indicación, ¿verdad?, de los hechos y las circunstancias que se pretendan probar. ¿Ok? Bueno, hasta ahí lo que es la propuesta, ¿verdad?, cómo debe de proponerse. Básicamente podemos resumir que los medios de prueba se han de proponer o bien en los escritos o en la audiencia. Para lo cual pues nosotros debemos desarrollar esa habilidad oral a fin de que nuestra propuesta de medios de prueba sea lo más clara posible, ¿verdad?, y favorezca obviamente a nuestros intereses. Yo les recomendaría que esto vean pues series quizá o películas, ¿verdad?, donde se haga este tipo de interacción, ¿no?, de proposiciones de medios de prueba. Y luego pues también de evacuación, ¿no?, y debate. Entonces, hasta ahí, la propuesta se hace en el escrito o en la audiencia probatoria. De manera clara, indicando claramente cada una de las intenciones que tenemos con los medios de prueba. ¿Cuál es la admisión? ¿Cuál es el proceso de admisión? ¿Cómo se admitirán? Bueno, si hablamos en materia de civil y análogos, pues el tribunal va a recibir la prueba, ¿verdad?, que se le pone a la vista y va a resolver sobre el mismo. Si la prueba se propuso en el escrito de demanda o de contestación, va a resolver, en el auto donde admitió la demanda, en el auto donde admitió la contestación. Y ahí va a resolver si se admite cada una de las pruebas que fueron propuestas o si no se admite, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se admite? Bueno, si se niega a recibir una prueba o si inadmite una prueba, entonces esa inadmisión puede ser recurrible, ¿verdad?, oralmente en reposición y se sustancia todo eso en un mismo acto. ¿Qué significa esto? Pues que si en la audiencia usted propone un testigo y el juez o propone un documento o propone un medio, un perito o cualquier otro medio de prueba, ¿verdad?, y el juez le inadmite ese medio de prueba que usted ha propuesto, usted puede recurrir, puede decirle, interpongo recurso de reposición para que pues el tribunal, el señor juez, considere bien recibir este medio de prueba, ya que es fundamental para probar los hechos acreditados o los hechos expuestos en el inciso 1, 2 o 3 del escrito de la demanda, ¿verdad? Con lo cual, de no admitirse este medio de prueba, se estaría violentando el principio de contradicción, ¿verdad? Todo el argumento que usted quiera ponerle al juez. Usted puede interponer el recurso de reposición. El recurso de reposición es para que el juez reponga, para que cambie, por decir así, su decisión de no admitir y que se la admita al final. Pero si el juez decide no admitirle, incluso el recurso de reposición, usted tiene otra facultad que se llama el recurso de apelación, que ese se va a resolver al final, ¿verdad?, al final de la sentencia. Perdón, porque puede resultar de que a usted tal vez no le admitan un recurso, un medio de prueba, pero le declaren con lugar la demanda. O usted es el que está contestando la demanda y no le admitieron un medio de prueba,
pero declaran sin lugar la demanda, con lo cual favorecerían a sus intenciones, ¿no? Entonces, no tendría caso interponer una apelación si usted salió favorecido de la sentencia, ¿verdad? Ahora, sí tendría caso si usted no sale victorioso en el juicio, porque pudiera ser que el juez, al no haber valorado ese medio de prueba que usted propuso, al no haberlo admitido, entonces haya pues omitido, ¿verdad?, esa parte de derecho y de hecho y haya afectado la decisión, en su decisión, pues un derecho que debía ser probado, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si el juez no le admite, usted puede recurrir. Usted tiene la posibilidad de pedir de que se lo admitan. Ahora bien, sobre los medios de prueba que son admitidos, no hay recurso alguno. Si el juez admite un medio de prueba, aunque lo considere usted inútil, impertinente, etcétera, improcedente, si está admitido hay que evacuarlo y no se recurre a eso. Después vendrá la valoración, ¿verdad?, que lo vamos a ver mañana probablemente. Después vendrá la valoración que tiene que hacer el juez, pero si está admitido hay que evacuarlo. Ahora, eso en materia civil. En materia penal, pues el tribunal de igual manera debe resolver en un auto motivado sobre la admisión de aquellas pruebas que se le han puesto en conocimiento. Y solamente va a rechazar los medios de prueba que son impertinentes, inútiles, desproporcionados, con relación a la finalidad probatoria. Si usted está presentando como defensor o como acusador medios de prueba desproporcionados, ¿verdad?, o impertinentes, inútiles, o que solamente son para dilatar el proceso, para volver lento, entonces se van a inadmitir. Y si se trata de prueba ilícita, igualmente se inadmiten, ¿verdad? Y ahí pues no hay más que hacer, ¿verdad? Eso en cuanto a la admisión. Ahora, puede suceder otro escenario en el que nos encontremos ante una situación se dio un medio de prueba o nos enteramos de un medio de prueba después de haber presentado la demanda, ¿verdad? Y a eso se le llama pues hecho nuevo o nueva noticia. Y tanto en el proceso civil como en el penal es posible introducir estos medios de prueba. Si usted por ejemplo, está investigando en una materia penal una acusación de un desfalco de dinero y presenta con la acusación primera, pues unos documentos y unos peritajes, pero en la consecución del juicio, o sea, en lo que está el juicio en curso, se desarrollan otros eventos criminales, ¿verdad?, otros documentos, otros elementos que hay que analizarlos pericialmente, pues pueden ser introducidos también, aunque no hayan sido propuestos en inicio. Y lo mismo en las otras materias, ¿verdad? En el caso del procesal civil, pues dice que cuando se presente en el proceso un hecho nuevo o una nueva noticia que no fuese reconocido como cierto por la parte contraria, se propondrá y practicará la prueba pertinente y útil, ¿verdad? Tiene que ser pertinente y útil en el modo previsto y cuando fuere posible por el estado de las actuaciones. Obviamente, si estamos ya en la etapa de conclusiones, si ya pasó toda la etapa probatoria, ya no se puede presentar hechos nuevos. Ya no, tendría que presentarse otra demanda u otra acusación, ¿sí? Y en el caso del proceso penal, dice que solo pueden admitirse prueba en segunda instancia, numeral tercero del 357, cuando haya ocurrido algún hecho nuevo o después de dictada la resolución recurrida. Sin embargo, en el proceso penal, también en el proceso penal ordinario, en la etapa de juicio, si hay hechos nuevos, porque como el proceso penal tiene 3 etapas, recalco eso, entonces puede ser que al momento de la acusación, en la etapa pues, preparatoria y la intermedia, solo se hayan propuesto los medios de prueba y durante el curso de esas etapas se desarrollen otros hechos nuevos, otras pruebas que puedan ser incorporadas al momento de la audiencia de juicio o debate, entonces se puede incorporar también como hechos nuevos. Como hechos nuevos se pueden probar sin ningún problema. No sé si hay alguna duda hasta este momento en base a la proposición y admisión de los medios de prueba. ¿Estamos bien? Seguimos. Abogado, disculpe,
dígame. Dijo que Bueno, ujú. solo cuando haya ocurrido algún hecho nuevo, ¿verdad? Después de dictar la resolución, solo en ese caso, dijo, en el penal, ¿verdad? Sí, en el penal, o sea, el Código Procesal Penal en el 357 establece que en la segunda instancia, en la Corte de Apelaciones, ¿cuándo se va a admitir medios de prueba en Corte de Apelaciones? ¿Verdad? O en segunda instancia, que es el Tribunal de Sentencia. ¿Verdad? Lo que pasa es que Ah, no, la gracias, doble, abogado. sí, para aclarar un poquito eso, es válido totalmente la observación que hace Diana. Eh, en principio, recordemos que es un juez, el primer juez es el que conoce en primera instancia, ¿verdad? Y el juez que conoce en segunda instancia o en segundo momento se le llama segunda instancia. Entonces, en el proceso penal, las primeras dos etapas, la preparatoria y la intermedia, las conoce un juez, que es el juez de letras. Y este juez de letras, pues si considera que el acusado debe ir a una etapa de juicio, eleva esa causa al tribunal de sentencia. Y este es otro tribunal. Entonces se convierte en una segunda instancia. Por eso, tanto, digamos, si usted interpone una apelación en la primera instancia, es la Corte de Apelaciones la que se convierte en segunda instancia. Pero si se pasa a la etapa de juicio, esa se convierte en segunda instancia. Entonces, lo básico aquí es la segunda instancia. Por eso es específico el código en este caso, el Código Procesal Penal, que el juez de segunda instancia es el que va a conocer los hechos nuevos, ¿verdad? Y básicamente es eso, cuando haya recurrido, ¿verdad? Cuando haya ocurrido algún hecho nuevo después de dictada la resolución que está siendo recurrida. O sea, si en la audiencia inicial pueden presentar pruebas, y si el juez, por ejemplo, declara un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo, el Ministerio Público, obviamente eso suspende la persecución penal para el acusado, ¿verdad? No va a juicio. Si le dan un definitivo, por ejemplo, no va a juicio, hasta ahí llegó el caso. Entonces el Ministerio Público puede interponer un recurso, ¿verdad? Y ahí estaría recurriendo la resolución, por eso dice ahí la resolución recurrida. Puede recurrir a esa resolución que dio el juez para que lo conozca una corte de apelaciones penal. Diciendo el Ministerio Público, bueno, consideramos que la decisión del juez de primera instancia no fue la correcta porque no apreció estos medios de prueba, ¿verdad? Y bueno, y llegó a eso, ¿no? La Corte de Apelaciones conoce el caso. Y durante ese proceso surge un hecho nuevo, surge una nueva noticia. El Ministerio Público no deja de investigar. Entonces, eh, percibe una nueva prueba, la puede introducir como hecho nuevo ante esa instancia. O si no, en la etapa de juicio, ¿verdad? Cuando ya está conociendo la segunda instancia, puede también cualquiera de las partes introducir hechos nuevos o nuevas noticias, ¿verdad? Pruebas que no conocía antes. Por eso es fundamental ese principio, pruebas que no se conocían antes, ¿verdad? O que no estaban siendo reconocidas previamente en el juicio. Entonces ahí varía, ahí varía. Esa es la diferencia que se da. No sé si ha quedado un poco más claro, Diana. Y para el resto también. Sí, sí, abogado. Ok, Ya quedó claro. sí, perfecto. Sí, es cuando se recurre la resolución, ¿verdad? Lo que ha resuelto el juez. Bueno, ¿cómo se da el procedimiento probatorio? ¿Cuál es el proceso para presentarla? Y ya casi se nos va el tiempo. Bueno, voy a apretar el acelerador un poquito. El procedimiento probatorio, o cómo es la práctica de la prueba, pues, ¿verdad? Primero, bueno, todas las pruebas son practicadas en la audiencia. Ya decíamos, son presentadas en la audiencia y son presentadas y propuestas en la audiencia y deben ser practicadas en la audiencia pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deben estar sujetos al principio de contradicción, a que la otra parte las vea, ¿verdad? No se puede practicar las pruebas por separado, ¿verdad? En secreto, vamos a practicarlo de un lado primero y solo con él, y luego las otras y solo, no. Tienen que estar en audiencia pública, ¿verdad? Para que se desarrolle a plenitud ese principio de contradicción. Salvo disposición contraria referente a la audiencia pública, ¿no? O a aquellas pruebas, por ejemplo, la prueba anticipada que quizá la veamos un poquito la próxima semana o quizá mañana,
que obviamente las pruebas anticipadas son pruebas que se desarrollan antes del proceso, o las pruebas en cámaras Gesell, ¿verdad? Con víctimas especiales, como menores o víctimas de violaciones, ¿verdad? Entonces, esas pruebas deben ser practicadas en audiencia privada y quizá, pues, no tan sujetas al principio de contradicción. Pero, en general, deben ser públicas y pasando en ese principio de contradicción. También es imprescindible, eso sí es imprescindible, la presencia del juez, ¿verdad? Para la práctica de la prueba, por el principio de inmediación. El juez tiene que estar viendo directamente la práctica de la prueba. Sin embargo, hay algunas pruebas que pueden ser practicadas por el secretario, ¿verdad? Como las pruebas de presentación de documentos, ¿verdad? O pruebas que necesiten el reconocimiento de autenticidad. Ya les decía que tanto los notarios, solo los notarios y los secretarios tienen ministerio de fe. O sea, ellos son los únicos que pueden decir que un documento es auténtico, ¿sí? Entonces, en ese caso no es necesario la presencia del juez. Si se le pone a la vista al secretario el original de un documento privado o un documento público y luego se le coteja con una copia, entonces el secretario levanta una acta o una certificación o una constancia de que efectivamente ese documento copia es idéntico a su original y lo hace constar así. Y eso basta, eso es suficiente prueba, ¿verdad? No es necesario que el juez vaya a cada expediente a ver eso, ¿verdad? O cada vez que están presentando documentos, porque el secretario tiene esa facultad. Asimismo, pues la ratificación de la autoría de un dictamen pericial. Y el juez o el tribunal velará siempre que la práctica de la prueba se desarrolle en audiencias que no afecten la moral ni las buenas costumbres, ¿verdad? Por ejemplo, los interrogatorios, ¿verdad? O el desarrollo de los testigos y peritos debe ser basado en las buenas costumbres y en base a la moral. No se puede, debe controlar, pues debe dirigir, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones el juez. Ya les mencionaba, ¿no? Cuando hablábamos de esto de la actuación y la dirección de la audiencia. El señalamiento de las audiencias, bueno, todas las pruebas se van a practicar bajo el respeto absoluto del principio de unidad de acto. Es decir, lo que deben de señalarse lo más rápido posible y que todas deben ser en un mismo acto. Es decir, que primero va a evacuar las pruebas una parte y después la otra. No vamos a estar evacuando. Vamos a evacuar la prueba de este lado y luego la de este. Y luego volvemos a la otra que propuso este. No, sino que evacuemos primero todas estas y luego evacuamos las de la otra parte, ¿verdad? Al menos también debe señalarse con 3 días de antelación el día, la fecha, la hora en que han de practicarse los actos de prueba, ¿verdad? Y esto, pues, siempre que sea posible llevar a cabo antes de la audiencia probatoria. Si hay actos que deban practicarse previo a la audiencia probatoria, pues hay que señalarlos con 3 días de antelación. Y si excepcionalmente, pues, la prueba no se practica, no debe practicarse en la sede del tribunal, ¿verdad? Se va a determinar y se va a notificar a las partes el día y la hora y el lugar donde se va a llevar a cabo, ¿verdad? En todo caso, pues, esas pruebas que no se han de practicar en la audiencia probatoria, en la sede del tribunal, deben de practicarse antes. Aunque esto, pues, es sujeto bastante de flexibilidad por el desarrollo de todos los juicios, ¿verdad? Pero lo correcto es que se desarrollen antes de la audiencia. En el caso de las pruebas que se practican fuera del lugar del proceso, bueno, cuando las pruebas deben practicarse fuera de la sede del tribunal, las partes deben ser citadas con antelación suficiente, ¿verdad? Al menos de 48 horas, es decir, 2 días antes. Por ejemplo, una cámara Gesell. ¿Saben qué es una cámara Gesell, por cierto? ¿No han escuchado de eso? Yo les estoy hablando de la cámara Gesell. ¿Sí? Es cuando se lleva a un menor a testificar. Sí. ¿A dónde? A una cámara Gesell, ¿verdad, Leo? A la cámara Gesell. Sí, en efecto, la cámara Gesell pues, está dirigida por un psicólogo,
o un experto, un psiquiatra, qué sé yo. Y es un lugar, pues, no sé si han visto en las películas o quizá han ido ustedes tal vez a las cámaras esas del Ministerio Público, ¿verdad? Que es un lugar donde hay un vidrio y de un lado pues está el que está siendo interrogado y al otro lado están las otras partes, los investigadores, ¿verdad? En este caso los jueces y los acusadores. Y en ese vidrio pues solo se ve de un lado, ¿verdad? Abogado, Dígame, Enrique, sí. podría, no escuché si mencionó que era el principio de unidad de acto. Unidad del ¿Podría acto. repetir, por favor? Sí, sí, le decía que toda la audiencia, toda la prueba debe estar concentrada en un solo acto, ¿no? Respetando ese principio de unidad de acto. Si hay que desarrollar la audiencia, si estamos hablando en materia penal del Ministerio Público, evacuamos toda la audiencia, toda la prueba, perdón, del Ministerio Público. Y luego evacuamos la prueba de la defensa. Esto para que exista unidad de cada uno de los actos, ¿verdad? De los actos de la acusación o de la defensa. O si nos vamos al otro proceso, pues del demandado y del demandante, ¿verdad? Tienen que estar. Ok, muchas gracias. Y además de eso, de que sean en la medida de lo posible en una sola audiencia, ¿verdad? En una sola audiencia. Abogado, ¿y Dígame. esa cámara de Gesell ¿Sí? que mencionó solo la utilizan con los niños? No, no solo con los niños. También se utiliza con las víctimas de delitos sexuales, ¿verdad? Porque obviamente, pues, este tipo de delitos tocan, pues, la integridad física y psíquica de las personas, ¿verdad? Entonces, en estos dos casos, son víctimas especiales, básicamente, ¿verdad? Pero Ah, ok. generalmente, sí, generalmente, pues, es con los niños, ¿verdad? Sí. Sí, así es, con los menores. Bueno, y les decía, también, si hay que hacer un ADN también, otro ejemplo, pues hay que hacerlo fuera de la sede del tribunal, porque en el tribunal obviamente no vamos a tener un laboratorio de genética, ¿verdad? Sino que hay que ir a un laboratorio de genética, extraer las muestras, que hagan pues el análisis que hacen los peritos, ¿verdad? Y esa práctica es fuera del proceso, fuera de la sede del tribunal y debe ser con 48 horas antes. Además, las partes y los profesionales que les defienden tendrán en las actuaciones de prueba la intervención que autorice el código, ¿verdad? O sea, pueden intervenir de acuerdo a como el código les indique. Y bueno, aquí nos vamos a quedar hoy porque ya nos ha llegado el tiempo, ¿verdad?